Listo, buenas noches. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si se ve la presentación. Sí, profe, se escucha y se ve la presentación bien. Sí, Listo, señor, gracias. está bien. Listo, entonces vamos a hablar hoy acerca de las protecciones. Eh, entonces, como siempre, yo voy acá pues explicándoles si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, levantan la mano y yo les doy la palabra. Entonces ya estamos grabando ahí para que tengamos este material a la mano. Si necesitamos de pronto en algún momento ir a revisar algo que necesite algún refuerzo. Listo, entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a mirar qué son las protecciones eléctricas. Entonces acá en su definición nos dice que la protección eléctrica se refiere al conjunto de dispositivos, sistemas y procedimientos diseñados para salvaguardar instalaciones eléctricas, equipos y personas de fallos o anomalías en el sistema eléctrico, tales como sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones o fallas a tierra. Su objetivo es detectar condiciones anormales o peligrosas en el flujo de corriente y de manera automática o manual interrumpir el sistema de electricidad o redirigir la energía para evitar daños, accidentes o peligros a las personas y los equipos. Porfa, mantengamos ahí los micrófonos apagados para que no generemos ahí ruidos molestos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas protecciones eléctricas? Entonces, como siempre, la seguridad de las personas, prevenir daños en los equipos, eh, el tema de la protección contra incendios, aseguramiento de la continuidad del servicio, el cumplimiento normativo y la protección del sistema eléctrico. Entonces vamos a mirar eh, cómo es que funcionan estos interruptores automáticos o disyuntores. Acá cuando hablamos de interruptor o disyuntor estamos hablando de sinónimos. Ellos sirven para proteger los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos. Detectan un exceso de corriente y se abren para interrumpir el circuito. Entonces, esos elementos los podemos encontrar pues en todos lados. Es importante conocer su funcionamiento. Entonces tenemos acá diferentes tipos de diferentes marcas. Estos elementos pues tienen dos funciones. Una es la función térmica y la otra es la magnética. La parte térmica va a proteger el sistema eléctrico contra sobrecorriente. Y el sistema magnético de este elemento va a funcionar cuando ocurre un cortocircuito. Entonces, por eso se llaman termomagnéticos o magnetotérmico. Entonces, hay de diferentes marcas. Las más conocidas pues son los Siemens, los Schneider, los General Electric.
son como los más utilizados eh, no solamente en la parte industrial, sino en todos los contextos. Bueno, importante acá, a estos elementos usualmente también los llamamos como breaker, es pues un término válido para llamarlos. Lo correcto sería pues llamarlo interruptor automático o disyuntor. Algo que sí pues no es aceptable es pues decirle taco, que usualmente a estos elementos, ahorita a este negro, se le dice taco, se le decía antiguamente taco. Entonces evitar esos términos. Entonces, para referirnos a esto, les vamos a llamar interruptor automático, que es su nombre, o protección termomagnética, o breaker. Tenemos acá el despiece. Entonces, como les decía, él tiene una parte eh, para la sobrecarga, que es un bimetálico con diferentes eh, puntos de dilatación para que precisamente cuando se calienten se abra el circuito. Y tenemos acá una bobina magnética, la cual nos va a servir o la cual va a abrir el circuito en el momento que ocurra un cortocircuito. Entonces acá también tenemos un disipador eh, que se llama disipador de arco, que también a veces usualmente se le dice eh, en un lenguaje más cotidiano, en un lenguaje menos formal, también se le llama el cortachispas, que es el mismo disipador de arco. Ya vamos a mirar acá un video donde nos van a explicar un poco mejor cuáles son esas partes. Tenemos acá en pantalla el interruptor diferencial que protege a las personas de descargas eléctricas por fugas de corriente. Detecta diferencias entre la corriente de entrada y la corriente de salida. Lo que hablamos la vez pasada cuando estábamos hablando en la parte de las puestas a tierra, nombramos el disyuntor diferencial. Hoy vamos a mirar un poco más cómo es que funciona en detalle. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos el mismo ejemplo que vimos la vez pasada. Tenemos ahí la lavadora. Esa lavadora pues está haciendo contacto acá con la fase que la alimenta. Entonces acá llega una persona, toca esto y se abre un camino para que haya un paso de corriente, se cierra el circuito. Esa corriente pues va a ser muy pequeña comparada con la corriente acá del sistema. Esta corriente, vean, que es la corriente normal, como si no existiera esta falla. O sea, esta corriente es mínima, siempre y cuando pues tengamos un sistema de puesta a tierra bien diseñado, bien conectado. Entonces eh, en muchas estructuras, en muchas casas, no se utiliza el diferencial porque pues esta corriente no es eh, tan grande como para nosotros tenerla en cuenta. Obviamente, en un circuito bien diseñado, en una instalación bien diseñada, el diferencial tiene que estar bien puesto y bien dimensionado. En muchas casas, pues no se utiliza. A nivel industrial, sí, como las normas son un poco más exigentes, estamos con una supervisión constante, entonces sí ya tenemos que utilizar este interruptor. Entonces acá lo que hace él es mirar que la corriente que está entrando al elemento sea la misma que va saliendo. Medir esa diferencia, por eso se llama diferencial. En el momento que él detecte que esa corriente no es igual, que la corriente que sale no es la misma que entra, él se dispara. Entonces ya usted tiene que ir a mirar dónde es que está la falla, dónde es que está la fuga, arreglarla y luego activar nuevamente el interruptor.
Entonces ese es el objetivo de este elemento. Hay otro tipo que se llama interruptor de arco eléctrico, que como su nombre lo indica, protege contra arcos eléctricos que pueden causar incendios. Entonces, un interruptor de arco eléctrico, también conocido como interruptor de arco o disyuntor de arco, es un dispositivo utilizado para detectar y extinguir arcos eléctricos en circuitos eléctricos. Estos arcos pueden ocurrir debido a fallas en el aislamiento, condiciones de sobrecarga o mal funcionamiento de los equipos. Los interruptores de arco eléctrico son cruciales para la protección de instalaciones eléctricas y para la seguridad de las personas. Entonces ahí los vemos. Él no solamente detecta el arco, este es el arco, esto que estamos viendo acá, esta luz violeta, sino que tiene una forma de extinguirlo, como lo que vimos ahí parecido al, al apagachispas que llamamos habitualmente. Listo, entonces vamos a mirar este video. Pongámosle atención, que pues es muy cortico, muy bien sintetizado, muy bien explicado, para que entendamos cómo es que funcionan este tipo de elementos. Estamos viendo un breaker de Luminex de Legrand, muy común. También lo encontramos en marca ¿Me confirman porfa si se escucha bien? Sí, señor, se escucha y ve bien. Listo, gracias, Alexandra. Beticino o tipo americano, General Electric, Cotterhammer y demás. Señor. Bien, vamos a mostrar entonces el funcionamiento de un breaker termomagnético. Lo primero que voy a indicarles es que acá este breaker está marcado línea y carga. De tal manera que este breaker solo se puede alimentar por la línea y la carga debe salir por este terminal. Existen otros breakers que no están marcados línea y carga y entonces los podemos alimentar indistintamente por la parte inferior o por la parte superior. Y eso tiene que ver con algo que es la capacidad interruptiva. Hay que respetar, obviamente, la conexión del breaker. Bien, tenemos este breaker, vamos a destaparlo. Observemos el breaker destapado. Vamos a hacer aquí, voy a quitar esto que se llama la cámara apagachispas para poder observar mejor. Tenemos entonces el punto de contacto, terminal en cobre, para hacer cobre-cobre. Luego tenemos un contacto fijo de plata, un brazo de contacto, que es el móvil, donde está el contacto móvil, también de plata, un shunt, y aquí en esta parte tenemos un elemento bimetálico, sigue el shunt, y aquí tenemos la salida. Cuando se abre un breaker, voy a abrirlo acá, entonces queda acá un espacio entre el contacto fijo y el móvil, lo cual nos dice que el breaker está abierto. Y para cerrarlo, nuevamente, operamos la maneta y nos queda el breaker cerrado. Bueno, ¿cómo funciona? Este breaker que tenemos es un breaker termomagnético, o sea, tiene una protección por sobrecarga, que opera obviamente con un elemento térmico. ¿Cuál es el elemento térmico? El elemento térmico es esta laminita que estamos viendo acá. Esta laminita. Son dos metales con diferente punto de fusión que se han instalado en el breaker. Entonces, siempre que circula corriente por un conductor, el conductor se calienta. Y siempre que un metal se calienta, el metal se dilata. Al ocurrir una dilatación, voy a dilatarlo aquí intencionalmente para que ustedes vean qué pasa. Observen que se abrió el breaker. Al abrirse el breaker, la maneta queda en la posición central o posición de disparo. Pero el breaker abierto, obviamente garantizándonos la protección por sobrecarga. Vamos a repetir el procedimiento. Entonces, esto se ajusta obviamente en fábrica cuando tenemos una corriente mayor al 14%, porque este es un breaker tipo americano. Si este fuese un breaker de 100 amperios y pasan 114 amperios, para 100 amperios hay una dilatación. Para 114, pues la dilatación es mayor, para 120 es mayor. Entonces, cuando tenemos más de 114 amperios, hay una dilatación, y al dilatarse, suelta el brazo de contacto y nos abre el circuito, quedando la maneta en la posición central. Muy bien, eso es sobrecarga. Ahora vamos a volver a cerrar el breaker y vamos a hacer ahora un disparo magnético. Cortocircuito es magnético. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Esta parte que estamos viendo acá es un electroimán, ¿vale? Por aquí está pasando una corriente nominal. Para los americanos, un cortocircuito es una corriente 6 veces mayor a la nominal. Por lo tanto, si tengo un breaker de 100 amperios, pasarían 600. Si tengo un breaker de 20, pues 120 amperios, etc. Siempre que circula corriente por un conductor, se genera un campo magnético alrededor del conductor. Este electroimán, como tenemos una mayor corriente, pues habrá un mayor campo magnético y va a atraer esta armadura que están viendo acá. Y al atraerla, veamos qué pasa. También abre el circuito. Voy a repetir el procedimiento. Cerramos el circuito. Y entonces circula corriente por el conductor, genera un campo magnético y ese campo magnético atrae este elemento y hace que se dispare protegiendo lo que esté conectado acá. Entonces tenemos un breaker termomagnético. Una de las preguntas
bastante comunes es qué pasa en los circuitos de emergencia, como por ejemplo en bombas contra incendio, que los breakers deben poderse bloquear en la posición cerrada, es decir, ahí donde está ubicado. O en un circuito de emergencia, como lo dice el artículo 700 del NEC 2020 y versiones anteriores, o la 2050, que está basada en el NEC 2017. Tenemos que poder bloquear estos breakers en la posición de cerrado. Le vamos a poner aquí un elemento, tal como vieron en el slide anterior, ponemos un elemento donde queda bloqueado. Pero viene la pregunta, si está bloqueado esa maneta, entonces hay una sobrecarga, un cortocircuito, el breaker se dispara. Vamos a hacer entonces ese ejercicio. Vamos a bloquear la maneta y yo voy a hacer intencionalmente la dilatación del bimetálico. Entonces, vamos a pedirle aquí a el ingeniero que nos sostenga de esta forma. Ok, muy bien. Para evitar que se baje la maneta. Y vamos a esperar que la cámara lo pueda ver. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Recuerden, está bloqueada la maneta, no se va a disparar. Y voy a dilatar intencionalmente el bimetálico. Veamos qué pasa. Abre el circuito y estaba bloqueado. Entonces, si tiene ese elemento que bloquea la maneta, si hay una sobrecarga, protege el circuito, independientemente de que esté bloqueado. Obviamente nos quedó suelto. Bueno, debemos corregir entonces la falla, y después de corregir la falla vamos otra vez a bajar la maneta y volver a cerrar nuestro breaker. Bueno, pero ¿qué pasa si hay un cortocircuito y está bloqueado? Veamos otra vez, vamos a bloquear otra vez intencionalmente el breaker, y ahora lo que voy a hacer es que voy a atraer, pasa una corriente, esa corriente tiene un campo magnético, me atrae esta armadura y veamos qué pasa. También abre el circuito. Fíjense que está bloqueado, es decir, cuando bloqueamos en la posición de cerrado un breaker y si hay una sobrecarga o un cortocircuito, él actúa. Claro, está bloqueado. La intención de bloquear la maneta en la posición de cerrado es evitar que alguien, porque quiera o accidentalmente, nos pueda abrir el circuito, se presenta una emergencia y entonces pues no nos enteramos qué puede pasar. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y si tienen algunas preguntas no olviden consultarnos en nuestra página www.openingeniería.com. Listo. ¿Cómo les pareció el video? Julie, Yasmín, Elmira. Bien. ¿Algo que agregar? ¿Algún comentario adicional? No, excelente. Ahí se ve toda la funcionabilidad, profe. Muy claro. Muchas gracias. Listo. Ahorita en la primera hora con el primer grupo surgió una pregunta acerca del sulfato, cuando se sulfata acá, cuando tenemos mala conexión, entonces se generan acá unos puntos calientes. Hay unos aparatos, unos termómetros, que a través de una pantalla nos muestra cuáles son esos puntos calientes para nosotros precisamente venir a corregir rápidamente esa falla, que es una falla pues mecánica, donde usted va a limpiar acá el contacto y va a evitar esos puntos calientes. Esos puntos calientes a veces son bastante recurrentes y son bastante nocivos para el sistema eléctrico, sobre todo cuando usted tiene motores trifásicos, que se pierde una de las fases, empieza a funcionar mal el motor y se empieza a dañar por algo tan fácil de corregir que es venir a limpiar esto, venir a corregir la conexión para que no se produzca ese punto caliente y para que fluya la energía de una manera pues más eficiente, de una manera pues óptima. Creo que acá pues la explicación de ahí del señor fue bastante fácil de entender, bastante elocuente. Tiene dos partes, una térmica, una magnética, es lo importante que entendamos. Ya nosotros hemos hablado acá en varias ocasiones del magnetismo, por eso es importante entender ese concepto porque es muy utilizado acá en el contexto eléctrico, en todo esto que nos concierne de la seguridad. Eh, entonces, la parte térmica es la dilatación acá del metal. Cuando el metal se calienta, se dilata y se abre el circuito. Estamos hablando de sobrecargas. Cuando el sistema admite una sobrecarga por un tiempo X. Sabemos que el cortocircuito sí es inadmisible en ningún sistema. Entonces, por eso tiene esa protección de respaldo. Tiene esta parte magnética, esto es un electroimán. Se genera acá un campo magnético, atrae acá esta armadura y se abre el circuito.
Así es como funciona el termomagnético. Entonces creo que es bastante fácil de entender esa parte. Voy a leer acá el chat, que a veces se me olvida y no leo bien qué nos está diciendo. Alex nos dice que excelente video, está interesante, bien. Elmira nos dice que llegó tarde, bueno, no importa. Igual este material yo se los comparto ahí para que vayan y lo revisen ya con calma, ya con la mente fresca. Otro tipo de protección eléctrica pues son los fusibles. Ellos pues protegen los circuitos contra sobrecorrientes, especialmente en caso de cortocircuito. Entonces ellos detectan un aumento excesivo de la corriente y se funde. Entonces cuando se funde interrumpe automáticamente pues el fluido eléctrico. Sus aplicaciones más comunes pues son en sistemas de baja y media tensión y en equipos electrónicos. Entonces las personas de pronto que trabajan con multímetros, con galvanómetros, con batímetros, analizadores de redes, todos estos elementos están protegidos em, con fusibles. Entonces ya cuando el fusible se daña, ese fusible pues ya toca ir a reemplazarlo. Creo que todos en algún momento hemos visto este elemento o estos de acá que se utilizan mucho en los vehículos. Entonces él se funde y ya toca ir a cambiarlo, a diferencia del termomagnético que pues ocurre la falla, bien sea de sobrecarga o de cortocircuito y se pueden volver a utilizar. Entonces simplemente se dispara acá, usted espera ahí un tiempo para que vuelva los metales a su temperatura normal, a su temperatura ambiente y ya usted puede volver a accionarlo. Esto sí, pues ya toca cambiarlos porque no se funden. Se tiene acá un filamento y ese filamento se daña y ya no permite el paso de la corriente. Acá lo que muchas personas hacen para desbararse es llegar y ponerle acá un cable de esta terminal a esta otra. Es algo momentáneo, es algo transitorio que usted puede hacer mientras va y consigue el fusible. No lo puede dejar ahí el aparato funcionando con eso porque no estaría haciendo nada. Es algo pasajero. Sí, Edelmira. Listo. Vamos a mirar. Profe, qué pena. Sí, dime. Una pregunta. Es que tengo entendido que el tema de los interruptores se manejan el tema con las curvas. ¿Qué tiene que ver el tema de las curvas en cuanto a los interruptores ahí? ¿Qué función cumple? ¿Te refieres a estas curvas de acá? Es que hay una clasificación de curvas, tengo entendido. Cierto que la curva C, la curva D, no, hay otros que no recuerdo en este momento, pero esas curvas en que interfieren ahí en esa funcionalidad. Listo, ya vamos a mirar las curvas. Sí, estamos hablando de lo mismo. Ya las miramos. Vamos acá de a poco mirando los elementos y ya miramos el tema de las curvas. Listo, entonces acá hay otra parte que se llaman los relés de protección. Entonces estos relés se utilizan en sistemas de protección más complejos, como en redes de media y alta tensión. Ellos detectan condiciones anómalas como sobrecargas, cortocircuitos y desequilibrios y activan interruptores automáticos. Entonces acá vemos los relés. Estos que estamos viendo acá son muy utilizados en la parte industrial. Es el que también nosotros llamamos como el guardamotor, pero él en sí es un relé de protección, es como el nombre técnico. También se conoce como guardamotor. Acá tenemos uno que viene acá con pantalla, que es un poco más sofisticado.
al igual que ese que estamos viendo acá, donde nos está informando, donde nos está monitoreando en tiempo real todos los parámetros que está midiendo. Entonces existen diferentes tipos de relés. Tenemos de sobrecarga térmica, que protege motores y otros equipos contra sobrecargas. Tenemos los de tiempo, que actúan después de un retraso, pero ese retraso es programado. Entonces usted va y lo programa dependiendo al tiempo que necesite que funcione. Tenemos el diferencial de corriente, que detecta diferencias entre la corriente de entrada y salida, similar al interruptor diferencial. La diferencia es que pues este es más sofisticado en el tema de que usted lo puede programar para diferentes niveles de corriente. Las aplicaciones comunes pues son las redes de distribución eléctrica, protección de transformadores y de generadores. Ahorita vamos a mirar más o menos cómo es un sistema típico, cómo se conectan estos relés, cómo es esa coordinación de esas protecciones para estos diferentes tipos de sistemas eléctricos. Entonces, el funcionamiento básico de un relé de protección es primero detectar la falla. Entonces, el relé monitorea los parámetros eléctricos dependiendo de qué tipo de relé. Existen de tensión, de frecuencia, de potencia, de corriente. Él monitorea en esas condiciones normales. em, y también hay algunos que tienen la característica que pueden tomar decisiones autónomas de abrir y cerrar el circuito dependiendo de las condiciones del sistema. Entonces él detecta la falla y él evalúa si esa falla es crítica o no es crítica, se abre o no abre. Una vez que él se haya abierto, que haya detectado que esa falla es crítica, abre el sistema, mira a ver si se puede corregir automáticamente y si no, pues deja el sistema abierto. Entonces hay un procesamiento de señal. Una vez que él haya detectado esa falla, el relé procesa esa información y toma una decisión. Es un sistema autónomo. Los relés modernos pueden estar basados en microprocesadores que realizan cálculos avanzados para determinar el tipo y la gravedad de la falla. Entonces, acá cuando estamos hablando de microprocesadores, estamos hablando ya de computadores en miniatura, de elementos en miniatura que toman ese tipo de decisiones y esas decisiones cada vez pues son mejores. Lo que nos concierne actualmente, lo que está ahorita de moda, que es el tema de la inteligencia artificial, pues hace referencia a eso, de toma de decisiones basadas acá pues en la experiencia, basadas en muchos datos. Entonces es lo que nosotros llamamos el aprendizaje de máquina o el machine learning. También muy ligado a lo que es el Internet de las cosas y los métodos de aprendizaje de todos estos sistemas, de lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces, también la invitación a que no estemos tan ajenos a estas nuevas tecnologías, que no nos eh, enfoquemos solamente en la parte técnica, porque vemos que esto a medida que vaya pasando el tiempo ya pues va a ser más automático todos estos sistemas, entonces cada vez van a prescindir más de la parte humana. Ya no necesitamos tanto la parte humana, sino esto ya cada vez va a ser más automatizado, entonces no podemos quedarnos como rezagados en toda esta tecnología. Entonces, la invitación es que leamos y miramos cuáles son los nuevos avances, cuál es la nueva tendencia, para estar más o menos enterados de cómo va toda esta tecnología. Una vez que se haya tomado esa decisión, entonces acá esta parte del accionamiento ya es lo que hemos conocido toda la vida, de los actuadores, de los
interruptores, de los disyuntores, de los contactores, el, el relé determina cuál es la condición y envía una señal de abrir o continuar con el sistema cerrado, dependiendo del daño que haya ocurrido. Luego hay una etapa de restablecimiento, que también es automático para volver a la normalidad, o si requiere una intervención manual para ese restablecimiento. Él puede tomar todas esas decisiones. Entonces vamos a mirar acá el esquema básico del proceso, ya un poco más resumido. Entonces acá en esta diapositiva ya está más condensado lo que estábamos hablando. Hay una etapa de medición, hay una etapa de decisión y hay una etapa eh, de apertura o de cierre o de actuación de un movimiento mecánico. Es a lo que nos referimos acá. ¿Listo? Entonces acá también vemos en imágenes lo que estábamos viendo acá en palabras. Esto que estamos viendo ahí en pantalla son transformadores de corriente o los TC que nosotros hablamos en la cotidianidad. Como esta corriente es grande, esta corriente debe ser disminuida para que este elemento, que es el relé, la pueda medir. No podemos medir esa corriente muy grande directamente acá a esto porque se va a dañar. Entonces hay que disminuir la corriente. Una vez que esté pequeña, él hace una eh, transpolación de datos y él dice, listo, si esta corriente es tanta, por allá por ese cable está pasando cierta cantidad, entonces yo tomo acá una decisión. Una vez él toma la decisión, envía una señal acá ya a la parte mecánica. En este caso, pues es eh, unos seccionadores, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un contactor, puede ser un disyuntor, cualquier elemento que vaya a abrir el circuito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ronald, Profe, una preguntita. señor. Hay relés de alta y media tensión, de alta y de media tensión. Sí, señor. Sí, hay de todos los niveles de tensión. Se utilizan en todos los contextos de la, en todas las etapas de la distribución de la energía eléctrica. También usted los puede encontrar los relés, esos que se utilizan en los carros, que esos ya es de baja tensión, o los que utilizamos acá en los sistemas de alta potencia. Entonces hay de todos los niveles. Y es del mismo principio físico. Censar la corriente, censar la tensión, censar la potencia, la frecuencia, la falla a tierra, lo que sea, e informar a un actuador, que en este caso pusimos acá un seccionador, pero puede ser el contactor, puede ser el disyuntor, el breaker, cualquier otro elemento que eh, actúe ya mecánicamente. También esto también lo podemos aplicar en la robótica, en los sistemas automatizados, donde se hacen mediciones no solamente, acá estamos hablando de corriente, vea, con estos transformadores de corriente estamos hablando de corriente, pero puede ser temperatura, puede ser humedad, lo que a usted se le ocurra de los parámetros físicos, puede ser presión. Él sensa acá eso, hace unas mediciones comparativas, dice, bueno, acá esto está programado para que la máxima presión, para que la máxima temperatura, para que la máxima humedad sea tanto. Si no está cumpliendo con esos parámetros, abre el circuito, abre allá la caldera, abre allá el horno, lo que sea. Acá estamos pues hablando en el contexto de la electricidad, pero fíjese que eh, en cualquier sistema industrial
puede funcionar. Listo, entonces vamos a continuar acá. La vez pasada pues habíamos hablado de este suceso, de esta eventualidad que habían tenido acá unos compañeros, donde el carro en el que se transportaban, hubo dos casos, uno de una grúa así igualita a esta y otra de una volqueta, que estaban instalando acá un poste, hizo contacto con la línea de alta tensión o de media tensión. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿qué tipo de falla es esta? Esta es una falla a tierra, porque hay una fuga acá de corriente, porque todo este sistema es metálico y llega hacia la tierra. La vez pasada discutimos que por qué pasaba a través de la llanta, si la llanta pues no, es un dieléctrico, es un aislante. Sin embargo, pues la corriente siempre va a buscar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Acá por el rin. Es más fácil que venir acá por esta parte donde no tenemos nada y ese nada, que es el aire, pues es más aislante que esta parte metálica de la llanta. Entonces se dieron cuenta que estaba pasando corriente o que algo estaba mal porque se empezó a prender la llanta. Porque el sistema no se abrió. Si esto tiene unos relés acá y miden la corriente, entonces esta corriente de falla no fue tan grande. El relé estaba programado para soportar em, dicha corriente. Vamos a suponer que esto fue de día, este trabajo se estaba haciendo de día. Entonces, claro, durante el día la corriente es pequeña, en la noche la corriente es más grande. Entonces el relé pudo asumir que no, ya está la corriente, que es la corriente que puede pasar de noche, es la misma que se fugó por acá. Entonces él no detectó que había una falla acá a tierra. ¿Es un error de la empresa? No, porque tenemos acá eh, muchos cables, millones de cables en una ciudad. Entonces no va a ser rentable que en cada uno de estos cables usted tenga una redundancia de protecciones. Entonces esas protecciones están en ciertos lugares estratégicos y estas fallas pues son permitidas, eléctricamente hablando. ¿Cuál es la falla? La falla fue no atender esto rápidamente con una cuadrilla. Si ya no es viable poner acá el relé, sí tiene que ser inmediata ese auxilio. Pero lo que habíamos hablado la vez pasada, también el tema de la comunicación, de la disponibilidad, ellos pues asumen allá sus demandas a que tenga lugar, pero eléctricamente pues el sistema sí estaba bien. Entonces acá está una explicación. Tenemos ahí una falla de alta impedancia. Cuando hablamos de impedancia estamos hablando de resistencia. O sea, la impedancia es esto. La impedancia es la resistencia acá física de la llanta. La impedancia también acá del asfalto, suponiendo que esto es de asfalto. Acá nos dicen precisamente eso, que es algo muy seco, que puede ser una llanta, la tierra seca o la arena. Son caminos con mucha resistencia. Entonces la corriente no va a poder fluir fácilmente por esos materiales. Entonces esa corriente no es tan grande. Esa corriente es pequeña comparada con la que va normalmente acá por el cable. Entonces por eso el relé no tuvo la necesidad de abrir el circuito. Listo, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de este ejemplo. La vez pasada pues hablamos harto de él. No sé si tengamos alguna pregunta adicional. Vamos bien, profe, muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, miremos acá. Vamos a mirar algo relacionado
con los parámetros de funcionamiento. Entonces tenemos que tener claro qué es la corriente nominal ahorita para entender las tablas de los disyuntores. Entonces la corriente nominal se refiere a la corriente máxima que el dispositivo puede soportar sin entrar en funcionamiento, es decir, sin dispararse. Entonces va a depender de qué tipo de protección sea. Entonces esta corriente nominal se determina según el sistema al que esté conectado. Entonces usted siempre tiene que hacer un diseño, tiene que hacer un estudio de cuánta corriente va a utilizar, qué tipo de sistemas va a utilizar, si son de control, si son de potencia, para dimensionar bien estos elementos. Acá nos hablan también de una corriente de ajuste, que es la corriente a la cual se activa la protección. Entonces puede ser ajustable según el tipo de protección. Si es una corriente, si es una sobrecorriente o es una corriente diferencial. Listo, entonces vamos a mirar acá unas curvas. Se llaman curvas de disparo y es una curva de tiempo corriente. Representa la relación entre la corriente de falla y el tiempo de actuación del dispositivo de protección. En este caso, pues vamos a mirar de, de un fabricante específico, pero cualquiera de los fabricantes pues va a darnos este datasheet, esta hoja de datos para que miremos estas curvas. Entonces las curvas pueden ser inversamente proporcionales, donde a mayor corriente de falla, menor es el tiempo de desconexión, que sería pues algo obvio. Si vemos que la corriente es grande, pues entre más grande sea esa corriente, tenemos que despejar eso rápido para evitar daños al sistema. Si la corriente es tolerable, si está en un rango tolerable, pues el sistema puede dejarlo funcionar ahí más tiempo, porque no va a ser tan crítica ese daño. El tiempo de operación se refiere al tiempo que tarda el dispositivo de protección en desconectar el circuito una vez que haya detectado la falla. Entonces, este tiempo puede variar según el tipo de falla y la configuración del circuito. Entonces, acá ya por definición, vamos a mirar esto que es bastante importante para cualquier sistema eléctrico, por básico que sea, tenemos que aplicar este concepto de coordinación de protecciones. Entonces, la coordinación de protecciones es un concepto fundamental en el diseño y operación de sistemas eléctricos. Se refiere al proceso de asegurar que los dispositivos de protección, como interruptores automáticos, fusibles, relés y otros dispositivos de conexión, actúen de manera ordenada y selectiva en caso de una falla en el sistema. Entonces acá cuando nos dice ordenada y selectiva, entonces volvemos acá al ejemplo que habíamos visto. Entonces la idea es, cuando dice selectivo, se refiere a que si acá se hubiera abierto el circuito, solamente va a afectar acá eh, a ciertos clientes. Vamos a suponer que a ese transformador que está en uno de esos postes hay conectados 10 clientes. Entonces en algún momento toca abrir este circuito, pues solamente va a afectar a esos 10 clientes. No que se abra el circuito por acá antes de donde debería abrirse y genere un apagón que vaya a afectar a muchas personas, como el apagón que hubo hace poquito en España, donde quedó pues eh, bastante área afectada. O acá en Bogotá, no sé si ustedes se acuerdan antiguamente, era muy recurrente que se iba el fluido eléctrico era en el barrio completo. Ahorita eso ya no sucede tanto, porque ya se han modernizado estos equipos de protección, ya se ha coordinado mejor, ya se ha automatizado, entonces ya es menos frecuente ver esas fallas.
A eso se refiere con la selectividad. Entonces, a eso nos referimos acá con manera ordenada y selectiva. ¿Cuál es el objetivo de esta coordinación de protecciones? Entonces, acá tenemos varios objetivos, pues son bastante, pues, eh, fáciles de deducir. El primero nos habla de aislar la falla. Entonces hay que permitir que solo la parte del sistema afectada por la falla se desconecte, manteniendo el resto del sistema en funcionamiento. Es lo ideal. Esto implica redundancia en el sistema y la redundancia pues implica también mayor inversión. Entonces, dependiendo de su sistema, usted mira a ver si eh, se justifica o no hacer esa mayor inversión. El segundo objetivo pues nos habla de minimizar interrupciones, reducir el impacto de la falla en el servicio eléctrico, evitando desconexiones innecesarias en otras partes del sistema. La tercera nos habla de proteger los equipos, evitar daños a los equipos y componentes del sistema eléctrico al responder de manera adecuada y rápida a condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Entonces acá hay otra palabra clave que es el tiempo. Entonces hay algunos elementos, algunas protecciones que funcionan a diferentes tiempos dependiendo del tipo de falla y dependiendo de sus necesidades. Entonces acá volvemos al tema de la selectividad, es lo mismo que estábamos hablando ahí, que no, que no vaya a interrumpir, que no vaya a abrir el circuito, que no vaya a afectar innecesariamente a otros clientes. Y acá hablamos pues lo del tema del respaldo, que es un aspecto crítico en el diseño. Esto se refiere a la planificación y al ajuste de dispositivos de protección de todo lo que tiene que ver, que es de lo que estamos hablando, que son los interruptores y de los fusibles, para asegurar que en caso de falla la parte del sistema que está afectada se aísle sin interrumpir el suministro de las otras partes. Entonces, este respaldo, volvemos a lo mismo, toca mirar a ver si se justifica o no, si tenemos que invertir o no en ese sistema. Por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas de generación donde usted tiene ya un generador que pues es costoso y es de donde está saliendo prácticamente la primera etapa de esa generación de energía. Usted tiene que garantizar que esa primera etapa pues eh, sea de buena calidad. Entonces ahí sí vale la pena poner eh, todos los elementos de respaldo que sean necesarios. Ya en otros momentos, ya en la parte de distribución, como el que vimos ahorita, ya es más viable eh, no poner tantas protecciones porque son costosas, porque requieren mantenimiento y de pronto esa falla no es tan recurrente. No es tan habitual que vaya un carro y toque las líneas de alta tensión. Y si las toca, pues ya se establece un protocolo, ya se establece unas medidas correctivas que pueden salir más económicas que llenar toda la ciudad, todos los cables de estos elementos. Eso es lo que nos habla el respaldo. Listo, entonces ahorita vamos a tomar el descanso y venimos y hablamos de las curvas de tiempo corriente. Un concepto bastante sencillo, ahorita lo miramos rápido. eh, ya para terminar la sesión. Mientras tanto, les voy a compartir el enlace de la asistencia. Entonces, por favor, para que la vayan llenando, ponemos por favor primero los apellidos y después los nombres.
Y voy a crear acá otra reunión y les voy a compartir de una vez. Sí, se las voy a compartir acá por el chat de esta llamada. Y nos vemos a las 9:05. Entonces aprovechemos esos 10 minutos ahí para tomar algo, para despejar un poquito el cuerpo y ya nos vemos. Estamos en el descanso, Kelly. Ahí te comparto nuevamente el link para la asistencia y en el grupo está, en el, Gracias, profe, es que se me desconectó la llamada. ok, listo, y en el grupo está el link para vernos a las 9. Lo mismo, John. Vale, Estamos en índice. descanso, nos vemos ahorita, ya está el link para la siguiente. Vale, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Ahí le comparto la asistencia y ya nos vemos ahorita a las 9:05.
Listo, vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor profe, se Entonces, ven. listo, entonces habíamos quedado que íbamos a hablar de las curvas tiempo corriente. Entonces, ¿de dónde salen estas curvas? Estas curvas salen del fabricante. Entonces, acá para el ejemplo, estas son de Siemens. ¿Sí, de Siemens? Sí, de Siemens. Entonces, como habíamos visto, el interruptor termomagnético pues tiene una parte térmica y una parte magnética. La parte térmica ya vimos que es para sobrecargas. Cuando ocurre una sobrecarga, pues el sistema va a tener una tolerancia en, en el tiempo. Puede durar más tiempo que un cortocircuito. Un cortocircuito sí tiene que ser despejado lo más rápido posible. Entonces acá el cortocircuito es esta parte rosada y estamos hablando que es de la parte magnética. Entonces, cortocircuito lo asociamos con el magnetismo y la sobrecarga la asociamos con la temperatura. Fácil de acordarse. Entonces hay diferentes tipos de interruptores. Acá pues tienen sus características. Este es tipo C de 16 amperios.
Entonces también hay otros que son tipo B, tipo C, tipo D y se refieren a la corriente máxima, la corriente nominal que pueden soportar. Entonces el tipo D va a estar en un rango entre 3 y 5 veces la corriente nominal. El tipo C está en un rango entre 5 y 10 veces la corriente nominal y el D está entre 10 y 20 veces la corriente nominal. ¿Sí, Nancy? Buenas. Sí, te escuchamos, Nancy. ¿Alguna pregunta? Creo que se le abrió el micrófono ahí accidentalmente. Listo, entonces, como vemos, se está refiriendo es a la corriente nominal. Entonces acá nosotros vamos a elegir uno u otro dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces vamos a mirar acá unos ejemplos para determinar cuál va a ser esa escogencia del termomagnético. Entonces acá tenemos el datasheet. Este, como les digo, este lo pueden encontrar ustedes en internet o cuando compren el termomagnético, le pueden decir al vendedor que le den una hoja de estas, el datasheet o hoja de datos. Es más fácil tenerla en digital, porque usted le puede hacer zoom, es más fácil de manejar. Vemos que acá esto es una escala logarítmica. Vemos también que acá en el eje horizontal tenemos la corriente, pero esa corriente son múltiplos de la corriente nominal. Ya vamos a mirar un ejemplo. Y acá en el eje vertical estamos viendo el tiempo. El tiempo medido en segundos, la corriente medida en amperios, pero la corriente múltiplos de la corriente nominal. Vemos acá que tenemos esta parte curva es la parte, donde está en curva es la parte térmica. Y acá la parte que está en vertical es la parte magnética. ¿Listo? Entonces miremos este ejemplo y vamos aclarando dudas. Dice, ¿cuánto tiempo demora en disparar un interruptor automático de 16 amperios? Acá pues está la referencia que es tipo C de Schneider, si está atravesando por una corriente de 32 amperios. Entonces ya vimos que esta parte son múltiplos de la corriente nominal. ¿Cuál sería el múltiplo acá? Si la corriente del disyuntor es de 16 y está pasando 32, ¿cuántas veces es la corriente nominal? 16 es la corriente nominal del breaker y 32 es la que está pasando por el sistema. ¿Cuántas veces está superando la corriente nominal? ¿Me ayudan ahí, porfa? Al doble, sí. Ujú. O sea, 2 veces. ¿Sí? ¿Estamos todos? Entonces miramos la gráfica. Acá, como les decía, esta parte horizontal es múltiplos de la corriente nominal. Entonces, 2 veces, vea, 32 amperios es 2 veces la corriente nominal. ¿En cuánto tiempo se va a disparar? Pues hacemos acá, trazamos una línea vertical y miramos esta sección. Vemos que es la parte curva, vemos que es la parte térmica. Es decir, estamos hablando de una sobrecarga. 2 veces la corriente nominal para esta protección va a estar en la zona de la sobrecarga. No se fue acá al límite del cortocircuito, está en sobrecarga. ¿En qué tiempo va a despejar esa falla? En un tiempo entre 6 segundos y 120 segundos. Es decir, que su sistema
puede estar en falla durante 2 minutos, vea, 120 segundos son 2 minutos, que es algo no tan crítico. Está en sobrecarga, pero no es crítico. ¿De qué depende que se dispare a 6 segundos o a 120 segundos? Esta curva pues nos la da el fabricante y nos da este rango. Entonces puede ocurrir a los 6 segundos, a los 10 segundos, a los 100 segundos. No sabemos con certeza, porque en el lote de fabricación de estos elementos, un elemento no es igual al otro. Así hayan sido fabricadas con las mismas características, el mismo día, con los mismos materiales, cada uno de ellos se puede comportar diferente, pero en este rango, entre 6 y 120 segundos. Profe, permiso, ¿de qué materiales son? Esto también, pues también depende del material con el que esté construido. Ahí vimos al principio de la presentación, nos habían dicho que tiene materiales eh, de plata, un pedazo del material con el que va a ser la apertura del circuito. Puede ser también de aleaciones de plata, de muchos tipos de aleaciones. Ellos calculan ahí cuál es la dilatación térmica de esos elementos para calcular este tiempo. Entonces eso se hace a propósito, dar este rango entre 6 y 120 segundos. ¿Alguna pregunta ahí? Creo que es bastante sencillo, bastante fácil de entender la gráfica. Estamos hablando de tiempo en el eje horizontal, perdón, de corriente, múltiplos de la corriente nominal, y en el eje vertical estamos hablando de tiempo en segundos. Listo, pasemos al segundo ejemplo. Dice, ¿cómo se comporta el mismo interruptor automático con una corriente de cortocircuito de 128 amperios? ¿Cuántas veces es la corriente nominal? La corriente nominal habíamos dicho que es de 16 amperios y mire, ya llegó a 128. ¿Cuántas veces es la corriente nominal? Hagamos esa cuenta ahí rápido, por favor. Nidia nos dice 8. Sí, 8. 8 veces, exactamente. Entonces acá tenemos que la corriente nominal del circuito es de 8 veces. Vean. Observemos que acá ya estamos en la zona de cortocircuito. Vean. Ya no estamos acá en la zona eh, bonita, sino estamos acá en la zona C, en la parte de cortocircuito. Entonces esto se va a disparar muy rápidamente. Lo ideal es en 0.01 segundo, 0.01 segundos o 0 o 10 milisegundos, si lo pasamos a milis, 10 milisegundos. Entonces observemos que en el anterior, como era una sobrecarga, da un rango de tiempo, alcanzaba hasta 2 minutos. Acá en 2 minutos, imagínense, si estamos en cortocircuito, pues se incendia la casa o se incendia ya su instalación eléctrica, porque ya la corriente, vea, llegó a 8 veces la corriente nominal, ya es demasiado. Entonces se va a abrir muy rápido. Va a actuar la parte ya no térmica, que es esta, sino va a actuar la parte magnética, el electroimán. Se va a saltar muy rápido para evitar que se queme toda la instalación. Vamos a mirar el tercer ejemplo, ya para ir sacando conclusiones.
nos dice, el mismo interruptor automático protege un circuito donde se instala un motor monofásico con una corriente nominal de 12 amperios, pero tiene una sobrecorriente de arranque de 120 amperios durante 0.2 segundos. ¿Cómo se comporta este elemento? Entonces, varias cosas. Este 12 amperios quiere decir que es la corriente cuando el motor está funcionando en estado constante. Este 12 amperios, acá son 12, y acá 120 amperios es cuando él arranca. Todos sabemos que cuando vamos a arrancar un motor, él requiere una corriente superior para vencer esa inercia, para romper la inercia. Entonces, vea que son 10 veces la corriente normal con la que estaría funcionando en estado estable. Acá es un estado transitorio. Es un término muy utilizado en la electricidad, los transitorios. Pero ese transitorio, ¿cuánto va a durar? Muy poquito tiempo, vea, 0.2 segundos. Es muy pequeño. ¿Cómo se va a comportar entonces este interruptor? Entonces dividimos acá 120 entre 16 y eso nos da 7.5. 7.5 veces la corriente nominal. Estamos acá en la situación de cortocircuito. Entonces, ¿qué va a pensar el breaker? ¿Qué está pensando el disyuntor? Hay un corto. Entonces se abre. Y resulta que no era un corto. ¿Qué era? Un pico de 0.2 segundos del motor, del arranque del motor. Entonces, ¿qué toca hacer? Cambiar el interruptor, ya no de 16 amperios, sino ponerlo de 25 amperios. Entonces tenemos acá el de 25 amperios, volvemos y hacemos la cuenta, dividimos 120 entre 25, nos va a dar 4.8 y en ese 4.8 tenemos un rango entre 0.01 segundos y 0.5 segundos. Entonces él ya me va a dar esta tolerancia, ya no se va a disparar, porque ese pico, es en el momento que usted arranca el motor, es de 0.2 y este alcanza 0.5, entonces está sobrado. Pero vea que es algo muy corto, es la mitad de un segundo. Entonces acá, en este caso, usted sí puede cambiar tranquilamente el, el interruptor, el automático, el termomagnético. Usted lo puede cambiar sin que ocurra nada porque es algo muy cortico en el tiempo. Diferente en su casa o en otra situación donde no sea un pico, sino sea algo constante. Siempre ponemos el ejemplo para que lo entendamos rápido, allá de la ducha, que siempre es un problema recurrente, es un problema frecuente, que se empieza a saltar el breaker y van y lo cambian. Pero nótese que en ese caso no son 0.2 segundos, sino cuántos segundos son, lo que usted dure bañándose. ¿Cuánto dura usted bañándose? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Ya en 10 minutos usted ya está sobrecalentando el cable, está dañando el cable. Mientras que acá en el motor, usted en 0.2 segundos no se alcanza a calentar. Pasa la corriente muy rápido, 0.2 segundos es muy rápido, no se calienta el cable. Listo, entonces esos eran los tres ejemplos que teníamos. Entonces no sé si tengamos alguna pregunta, Elmira, más o menos, acerca de las curvas que tenías la curiosidad. Sí, Delmira.
Profe, qué pena. Una pregunta, es que acabas de hablar algo de la ducha y me acordé de algo que está pasando en la casa de mi mamá y es que ella utiliza el oxígeno en casa, ¿cierto? Pues cuando se prende el oxígeno y cuando se prende la ducha, se apaga el oxígeno en este caso. Salta de una vez y apaga el oxígeno. Entonces, ¿ahí qué puede ser? Listo, entonces el oxígeno, él trae un sistema, trae un motor para hacer el bombeo. De pronto está sobresaturado el sistema ahí de, están gastando demasiada corriente. Entonces, claro, prenden los dos al tiempo. O sea, el oxígeno sí está conectado las 24 horas. Es lógico. Cuando conectamos una carga superior, entonces la corriente no, ¿cómo te lo explico? O sea, la corriente se divide, ¿cierto? Se divide tanto para la ducha como para el oxígeno. Entonces ya la entrada del oxígeno, él tiene un sistema, puede tener un relé donde dice la corriente es insuficiente y se apaga el sistema. Como la ducha no tiene ese sistema, pues ella es la que sigue funcionando, es la que va a demandar toda la energía. El oxígeno, si tiene un motor y ese motor tiene un guardamotor, tiene un sistema de protección eh, en el, para si ocurre esa eventualidad de sobrecorriente o una corriente muy baja. Sí, pues es como raro porque, digamos, ya nos quemó un oxígeno, ya nos tocó cambiar un equipo porque pasó eso y lo quemó de una, o sea, lo dejó ahí. Entonces nos mandaron comprar un estabilizador de voltaje, pero igual nos toca, si se está utilizando la ducha, no utilizar el oxígeno, y si está utilizando el oxígeno, no utilizar la ducha y así. Por eso te decía que ese tema de la ducha siempre es crítico, porque es que ahí en tu caso lo que pasa es que hay un solo circuito gobernando eh, las tomas y gobernando la ducha. ¿Cuál es el deber ser? Que la ducha tenga un circuito independiente. ¿Qué es un circuito independiente? Precisamente este elemento que estamos hablando acá. Uno de estos solito para la ducha. ¿De cuánto debe ser ese? Generalmente de 30 amperios. ¿De cuánto debe ser el cable? ¿De qué calibre debe ser el cable? Generalmente de calibre 10, AWG. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es el problema que tú debes tener en la casa de tu mamá? Hay un breaker de estos de 20 amperios, que es lo que se utilizan para tomas comunes, tomas generales, y un calibre 12. Entonces, cuando viene y conectan acá eh, el oxígeno, pues está bien, porque está bien dimensionado. Van y prenden la ducha está conectada al mismo circuito, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuál es la solución? Ir a cambiar, ir a conectar la ducha a un solo breaker y poniéndole los cables que te digo. Esa es la solución. Ah, bueno, profe, gracias. Que pues en algunos casos es fácil si tenemos, digamos, un diagrama, una noción por dónde van los cables. Si no, toca poner canaleta o Ujú. sacar los cables, volverlos a meter. Hay, Correcto. ujú, hay, Bueno, di- profe, gracias. hay diferentes soluciones. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, Alex, también ahí por la intervención. Entonces, la idea es que revisemos nuevamente esta información, ir a analizar las tablas. Este es simplemente un ejemplo. Ustedes pueden encontrar muchos datasheets ahí en internet de diferentes fabricantes. Acá este es de Schneider. Pueden encontrar otros de General Electric, de Siemens, de los que hayan en el mercado y analizar esas tablas, analizar esos valores, que está fácil, corriente versus tiempo.
Listo. Acá por último vamos a mirar algo relacionado con el código ANSI IEEE. Esto se refiere, acá para no leerles esto, vamos a arrancar acá de atrás para adelante. Este es un sistema, vea, sistema muy sencillo. Esto es un diagrama unifilar que nos indica acá una línea de alta tensión, un sistema de alta tensión de suministro. Tenemos un transformador conectado en delta estrella. Entonces acá viene en la parte de alta viene en delta y en la parte de baja viene en estrella, que es lo que podemos tener en el barrio de nosotros o en el conjunto. Donde está la subestación, llega el suministro en alta tensión y ya empieza a derivarse para para las cargas que pues en el ejemplo del barrio pues son las casas. Esas son las casas, acá donde dice carga. Vemos que acá entre el suministro y el transformador hay una serie de protecciones, vea. Esto es un lugar crítico donde se debe monitorear cuál es la calidad de la energía y debe estar pues bien monitoreado. Entonces acá hay diferentes relés. Uno está monitoreando la corriente, otro está monitoreando la corriente en función del tiempo. Este de acá está monitoreando las corrientes de falla a tierra, por si ocurre una falla a tierra. Y este 46 está relacionado también eh, con la temperatura. Vamos a mirar. Entonces, ¿cómo se lee esto? Usted ya identificó cómo es el plano. Bastante sencillo. Un diagrama unifilar. Entonces, usted llega y mira acá. Dice 50. Entonces, usted viene y busca acá el 50. Usted va y busca en algún lado el código ANSI IEEE en internet. Y encuentra acá el 50, a ver. Y dice, relé de sobrecorriente instantáneo. Entonces detecta corriente excesivas sin retardo de tiempo. Es instantáneo cuando ocurre una sobrecorriente. Entonces, como el sistema en ese punto es crítico, hay que monitorearlo bien. Seguimos acá. Vamos a mirar el 51 y el 49 a qué se refiere. Entonces, el 51 se refiere a una sobrecorriente, pero es temporizado. Entonces, detecta sobrecorrientes, pero con un retardo de tiempo. Puede haber un retardo, pueden haber fallas donde usted puede permitirse que esa falla dure X tiempo. Voy a mirar el chat. Listo, Paola está afanada por el... Les voy a compartir acá nuevamente la asistencia para los que no la han llenado. Porfa, la vayan llenando. Listo, entonces acá el 49, lo que les decía, nos habla de la temperatura. Entonces supervisa la temperatura de los equipos y actúa cuando se exceden los límites seguros de operación. Entonces, muy parecido a lo eh, que estábamos hablando ahorita del relé térmico. Entonces es lo mismo, pero ya en un sistema más grande. Y así podemos seguir viendo. Entonces acá hay varios ejemplos. Entonces continuando acá con este. Vamos a ver, acá nos dicen por ejemplo el 87 y el 51G. Entonces si no lo encontramos acá en la tabla, acá nos dice el 87. Es para proteger transformadores a través de la protección diferencial. Entonces él mide la corriente que entra y que sale, pero es exclusivo para transformadores, vea. Claro, un transformador es una máquina susceptible y hay que cuidarla porque es costosa. Entonces hay que comprarle esa protección, como cuando usted allá en su empresa compran un guardamotor, es lo mismo.
Entonces, de estos ejemplos, hay muchos ahí eh, en el contexto de pronto donde ustedes trabajen para que vayan y miren esos planos y ya sepan interpretar qué quiere decir esta parte de las protecciones. Acá hay otro ejemplo relacionado con generadores. Claro, un generador también es una máquina gigantesca, costosa, que requiere pues ciertas eh, protecciones. Vean, acá están todas las protecciones. Vamos a mirar algunas de estas, a ver si están acá. El 81, por ejemplo, es un relé de frecuencia. Monitorea la frecuencia del sistema y actúa si la frecuencia del sistema se desvía demasiado de su valor nominal. Por ejemplo, acá en Bogotá que utilizamos 60 Hz. Entonces hay un rango del 10%. Si se excede ese rango, si se va por allá exagerando a 65 Hz o cae a 50 Hz, entonces actúa el relé. ¿Sí? Él está monitoreando. Vamos a mirar qué otro número hay por acá. Vamos a ver si está este 40 que dice field. Si no está y tenemos curiosidad, pues nos toca ir a buscarlo. Acá está, vea, relé de sobreexcitación. Dice, protege los transformadores y generadores contra niveles peligrosos de sobreexcitación que pueden ocurrir debido a las frecuencias bajas o voltajes elevados. Entonces se refiere a la corriente de excitación que nosotros habíamos hablado, eh, que funcionan de los generadores síncronos. A eso se refiere. Ya la parte del magnetismo la tratamos en una sesión. Entonces acá estamos utilizando esos conceptos. Acá este 32, vamos a mirar a qué se refiere. Es un relé de potencia, vea, direccional. Entonces detecta el flujo de potencia en una dirección específica para proteger sistemas de energía como generadores o redes eléctricas interconectadas. Ahorita que hablamos tanto de las smart grids, donde tenemos eh, ya no solamente el papel de consumidores, sino también de generadores. Por ejemplo, que usted tenga unos paneles solares en la casa, usted también está inyectando potencia al sistema. De pronto potencia que le sobra, usted se la puede vender a la empresa, por ejemplo, Enel o Codensa o Electricaribe, lo que sea. Usted le puede vender energía, entonces acá este relé de potencia va a estar pendiente hacia dónde, cuál es la dirección de esa potencia para proteger el sistema. Listo, entonces acá podríamos seguir mirando esto. Esto pues ya es un poco más específico ya para los que trabajamos directamente con la electricidad. Acá pues la mayoría de ustedes trabajan también es en la parte indirecta que es la seguridad. Eh, pero más o menos pues tener una noción de cómo funcionan todos estos sistemas, pues para que puedan aportar algo allá en su trabajo o cuando hablen allá de cosas técnicas en su trabajo, pues no los corchen tanto. Listo, no sé si tengamos alguna otra duda, alguna otra observación, algo que agregar. Ya les No, comparto. señor. Listo, Fernando, ya les compartí ahí nuevamente el formulario de la asistencia, porfa, para que no se les olvide llenar. Agradecerles por la asistencia de hoy, por la participación. Yo les comparto esta presentación, les comparto la grabación para que pues en estos días que no nos vemos, revisen eso. Les voy a compartir también un formulario como una breve encuesta para que revisemos todos estos conceptos y hagamos la otra semana una retroalimentación. Entonces, en el transcurso de lo que queda de semana, yo les comparto el formulario. Listo, entonces
Que descansen y nos vemos el martes. Listo, que descansen. Gracias a ustedes. Vale, profe, gracias. Gracias, Gracias, feliz noche para profe. todos. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, que descansen. Gracias, gracias. Gracias, profe. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga. Listo, igualmente, gracias.